Padre Celestial, queremos abrir tu palabra, instruirnos a través de ella. Has puesto ese deseo en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Y por tanto te rogamos en el nombre de Jesús, que nuestra mente pueda ser impresionada, podamos ser enseñados por el Santo Espíritu, con amor cristiano poder compartir la enseñanza, Señor Jesús. Concédenos, por favor, humildad y mansedumbre, así como la de tu Hijo Jesucristo. Amado Salvador, nos acercamos a ti porque tú eres nuestro instructor, nuestro profesor de la Biblia. Y ahora que vamos a continuar con las preguntas, te suplicamos tu bendición para que haya, Señor Jesús, no solo conocimiento, sino práctica de la verdad, para que también podamos contar a otros estas profecías cuando llegue la oportunidad, para que nos dé la destreza, el desarrollo de nuestro carácter, Señor Jesús, y poder manejar estas partes históricas, proféticas, Señor. Se despierte ese intelecto que está dormido, Señor, en algunos, y pueda llevarse a la práctica, Señor Jesús. Tener más argumentos, y un escrito está para contestar ante las demandas que próximamente llegarán y las preguntas que llegarán de nuestros propios hermanos, familia y el mundo entero. Bendito Salvador, toca con carbón encendido del altar, Señor, los labios de los que vamos a dirigir, para que sean purificados, te lo ruego. Vamos a representarte bien, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, mi Salvador bendito, y por favor bendice esta reunión en tu precioso y divino nombre, Señor Jesús. Amén. La pregunta 94 tenemos último rey que tuvo Israel, literal. Hermana Elcira, dice Judá, último rey que tuvo Judá. Es la 94, ¿cierto? La que sigue. Sí, que el último rey que tuvo Judá, literal. Sí, señor. Sedequías. ¿Alguien más? Roboán. No. Es que yo estoy confundida entonces porque yo tenía que el primer rey de Judá era Roboán, ¿no? Y el último sería Sedequías, ¿no? Porque el de Israel... Pero ese que Israel es, Jessie, eso me encanta porque sí fue lo que el Señor me puso. Todavía no es muy claro este asunto. Cuando hablamos del Israel, perdón, no, yo soy la que estoy ahorita equivocada. El Judá literal, sí, Judá literal. ¿Cuál es el Judá literal? Es que me tocó salirme un momento y me tocó volver a entrar. ¿Cuál es Judá literal? Roboán, ¿no? El primer rey de Judá literal fue Roboán. Sí. Aquí voy a mezclar las dos preguntas, que es lo que siento que debemos hacer. Entonces, el Judá, el último rey que tuvo Judá literal, ¿cuál fue? Y ¿cuál es el último rey de Judá espiritual? Ya lo voy a poner. Bueno, del Judá literal, yo pienso que Sedequías, y de Judá espiritual, Ted Wilson. Perdón, tenía el micrófono apagado. ¿Estoy bien? Sí. ¿Quién? Ted Wilson. Jessie, ¿tú podrías explicar por qué dices esto? De pronto, como hay hermanos que entraron ahorita, aunque los videos sé que se encuentran por YouTube y pueden ponerse al día, sin embargo, una pequeña explicación, como para poner al tanto a los hermanos. Bueno, estábamos viendo en los principios de Estados Unidos, en los dos cuernos, que solo tocamos hace 8 días, el republicanismo y el protestantismo representan esos dos cuernos. Entonces decíamos que empezamos mirando los 2520 y que adentro también están las 2300 tardes y mañanas, mirando esas profecías, encontramos a un Judá espiritual y literal. Entonces vemos también a un Israel literal y espiritual. Decíamos que entonces en el Israel literal estaba Jeroboam,
que son las dos divisiones que se dieron. Entonces quedó Jeroboam y quedó Roboam. Jeroboam representando al Israel literal y Roboam representando al Judá literal. Entonces, concentrándonos primero en Roboam, que es el primer rey de Judá, en esa división, Judá literal, Roboam representaría a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque es el literal, es el pueblo, ¿sí? Y Jeroboam, que es el de Israel, representando a Israel, literal, vendría haciendo paralelo espiritualmente con Estados Unidos, porque es un evento externo. Eso es lo que yo había entendido. Bueno, pero para solamente ubicarnos, porque ahorita viene la pregunta de Israel, pero solo Judá, con el evento que tú me hablas, me dices que Judá, literal, representa, voy a ponerle aquí, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué? ¿Qué características tenía este reino para que venga a representar a hoy en día la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Eso va para todos. Son varias características, pero en un solo, es que no quiero decir un solo aspecto, llamemos, que si digo exactamente pronto ahí les soplo mucho. Pero tenían algo en particular que las otras tribus, el reino del norte, no tenía. El Señor desea que tengamos esto claro, porque de aquí en adelante vamos a tener claro muchas cosas. Característico y ahí es irrefutable del por qué somos, llamemos el Judá literal, la Iglesia Adventista. Somos hoy en día el Judá espiritual, llamemos, el Judá, sí, el Judá literal, llamemos, o el Judá espiritual. ¿Por qué? Hay algo que tenía esta tribu y que nos fue consignado a nosotros cuando fuimos llamados como pueblo del Señor. Ya recordé. ¿Ya? Bien. Sí, la renovación del pacto, se restablece el pacto. Volvió y se lo renovó con la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1844. Renovación del pacto, 1844. ¿Y qué más? Ese es uno de los aspectos. ¿Qué más? Esto hay que tenerlo muy claro. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos deja, el Señor nos entrega como legado? Algo muy importante y que esto va hasta el fin de esta historia. Y tiene que ver con lo que Jesse nos dijo, es que van ligados, van ligados. ¿Nos recordamos? Para entonces yo apuntarlo y que nos quede ahí grabadito. No, realmente yo lo tengo olvidado. Recuerde que hace 8 días estábamos hablando de Jeroboam y Jeroboam estaba asustado. ¿Por qué? Porque el pueblo, ¿qué estaba haciendo? En las festividades estaba yendo ¿a dónde? A Judá. ¿Y por qué estaba yendo a Judá? Porque en Judá, ¿qué quedó? Quedó el santuario, la ley de Dios, la vara de Aarón, el maná. Sí, señora. ¿Quedó qué? Gracias, hermana Lucy. Santuario. Hermanos, allá quedó el plan de salvación, quedó donde Dios prácticamente entraba con su chequina, se hacía la presencia, estaba la ley de Dios, la vara de Aarón, y toda esa ley de Dios fue entregada al pueblo adventista del séptimo día. Por eso es que después de eso, en 1844, se le empieza a dar todo lo que tenía que ver con el sábado, la reforma pro salud, lo de la educación. ¿Sí ve, hermanos? Sacerdocio, Elcira. Muchas gracias, Tommy. El sacerdocio, gracias. ¿Qué más? Ayúdenme ahí, que a veces se me pasa. Está el santuario, ahí estaba la ley de Dios. ¿Qué más? La vara de Aarón. El maná, el maná. Gracias, el maná, y el maná representa la reforma pro salud, hermanos. Entonces, imagínense, por eso es que lo que vemos que el Señor desea que tengamos en cuenta este aspecto. Bueno, ahí no me da ahorita, miro cómo lo corrijo.
no quiere que tengamos en cuenta este aspecto, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros con esto podemos tener claro que al pueblo adventista viene siendo el paralelo del Judá que literal. Por eso tenemos que el último presidente, llamemos a hoy, fue lo que no le puse, y pues podemos tenerlo hasta hoy, ¿cierto, Tommy? Lo podemos decir hasta hoy, es el presidente Ted Wilson. Así es. Y así es, y se acuerda que les había hecho otra pregunta de cuántos presidentes en el Judá literal tuvo. ¿Alguien me recuerda? 20. 20 presidentes, también lo voy a poner para que quede todo presidentes. El Señor desea que esto esté confinado así, así. 20 presidentes. Y actualmente me pueden colaborar si este lo tuvo Judá literal. ¿Podrías ponerlo arriba, Elcira? Ahí donde dice Sedequías, puedes poner 20 reyes. Sí, Reyes, estoy acá para Reyes, que me ayuden, gracias. Y aquí podemos tener que en Ted Wilson, ¿cuántos presidentes van de la asociación? Él es la administración número 20. Él es la administración número 20, sí. Es la administración. ¿Y qué pasaba? ¿Cuándo era que tenía que haber un cambio, Tommy? Hace el año pasado. Algo sucedió y el Señor desea que ahorita volvamos a leer algo en particular y el Señor me mostró algo también que vamos a mirar y lo vamos a leer. No es para que lo guardemos ahí en nuestro corazón. Y hay otra noticia, Elcira. Sí, cuéntame. Este año se reúnen, pero no se ha dicho nada de cambio de presidente, solo se reúnen para algunas cosas. No se ha dicho nada de que van a votar para el nuevo presidente. No está en la agenda, ¿no? Y recuerde qué sucedió, Tommy y todos hermanos, cuando se cumplieron esos 20 presidentes, 20 reyes con el Judá literal. ¿Qué sucedió? Zarandeo. ¿Y qué sucedió con el pueblo literal? ¿Alguien me recuerda? Aparte de eso, muy bien. ¿Qué sucedió? ¿Qué profecía hemos venido hablando? Es que el Señor desea que esto lo manejemos así, lo tengamos, vayamos adelante, atrás, porque esa es la manera en que se nos va a grabar. La profecía de los 2500 a los 2300. Muy bien, hermana. 2520 al 2300. Sí, señor. Ahorita vamos a tratar de ver ese cuadro. Si lo tengo acá, traté de bajarlo un poco y si no, ya miramos. ¿Podemos dejarlo así? ¿Desean hacer otro apunte, algo que me faltó? Un apunte acá por el chat, dice la hermana Doris, que también en el Judá espiritual, donde está la renovación del pacto, el santuario, la ley, está la justificación por la fe, es lo que ella aporta. Muy bien. Y la justificación por la fe. Ahora les hago una pregunta, ya que tocaron este punto tan importante. Esta justificación por la fe, ¿en qué parte crucial la vimos en él antes de que las tribus fueran divididas? ¿En qué momento la vimos? Para que el Señor nos haya podido entregar. ¿Y por qué podemos entender que antes de que fueran reunidos, antes de que fueran divididos, el Señor les entrega justificación por la fe? Y recuerde que aquí el pueblo está dividido en el reino del norte y el reino del sur. En 1844 se supone que era el tiempo de la reunión. Y el Señor en 1888 debía entregar ¿qué? Justificación por la fe. ¿Dónde encontramos este paralelo? Lo hemos repetido hasta el cansancio. Bueno, les voy a volver a recordar. Grabémonos algo. Y esos temas los hemos tenido con Tommy y yo repetidas veces. ¿Dónde se vio esa justificación por la fe antes de que el pueblo fuera dividido? Cuando salieron con Moisés, cuando el pueblo, por falta de fe, no llegaron a la Canaán celestial, fueron devueltos 40 años, o sea, anduvieron 40 años en el desierto por los días que recorrieron la tierra, así mismo día por año. Y luego hasta que muriera esa generación que incrédula.
Luego ustedes dirán, Cristina, pero ¿dónde está la justificación por la fe? Es cuando el Señor los llama, y acuérdese que eso estuvo en una prédica y se ha repetido varias veces. Deuteronomio, ustedes pueden leer cuando dice en el capítulo 1, Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová. Y ahí él le sigue nombrando la misión de los 12 espías y empieza a decirles que a recordarles, porque había un testigo todavía, llamémoslo, el profeta en ese momento, que era Moisés, que le debía recordar al pueblo, a la nueva generación, entregarle todos los decálogos, entregarle toda la ley, todo le debía entregar al pueblo, porque ellos estaban a punto de entrar a la Canaán, entran en manos de ¿quién? De Josué, a quien Dios llama. Pero ahí Moisés, antes de entregarle esa parte, le hace leer y les dice que ellos iban a entrar no por su justicia, sino por la justicia ¿de quién? De Cristo. Y es así como nosotros llegaremos a la Canaán celestial. Es así como Dios vio la necesidad en 1888, cuando se supone que había reunido a su pueblo. Decirles que por la justicia de Cristo iban a entrar a la Canaán celestial. Y es así como es esta la última generación, que necesitamos también entender la justificación y vivir la justificación por la fe para entrar ¿a dónde? A la Canaán celestial. No se les olvide que nosotros somos un paralelo de lo que sucedió en antaño. Salomón mismo lo dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo se repite con diferentes, ¿quién? Protagonista en este momento somos nosotros, pero debemos conocer nuestra historia, porque si no estaremos condenados nuevamente ¿a qué? A repetirla. Y yo, en lo personal, sé que hay varios acá, pero pues puedo hablar por mí. Yo ya deseo llegar a la tierra prometida. Gracias. Tommy, siguiente pregunta. Bueno, hermanas, a ver, vamos a la 95, dice. Esta es de la sexta trompeta. ¿Cuánto tiempo literal simboliza una hora, un día, un mes y un año? La sexta trompeta. ¿A cuánto equivale eso literalmente? Es sencilla la pregunta, a ver si alguien por allí. Ya por ahí me levantaron un brazo. Vamos a esperar a ver si hay otro hermano que lo sabe, hermano, hermana. ¿Cuánto equivale una hora, un día, un mes y un año? Tiempo literal. Esto es de la sexta trompeta, Apocalipsis 9. A ver, una hora, un día, un mes y un año. Ahí hay que aplicar la regla de día por año. Y ahí se hace una suma y ahí se sabe cuántos años equivale eso, cuánto tiempo literal. A ver, ¿alguien se acuerda en sus apuntes? O lo puede hacer ahí rápido. Un año, tantos días, un mes, tantos días, le suma un día. ¿Y una hora cuánto equivale? Eso está en Apocalipsis 9, 15, cuando fueron desatados los 4 ángeles. Un año equivale a 360 días, un mes a 30 días y un día, sí, un día. ¿Cuánto le da, hermana Lucy? Da 391 días. ¿Y eso en años son? 391 años. Sí, señora, ¿y la hora? Falta la hora. Ay, la hora a 15 días. Eso, muy bien. Amén, hermano. 391 años y 15 días. El Señor la siga bendiciendo. Muy bien. Amén, gracias. Y referente a eso, Tommy, podrías, como lo explicaste en ese momento, referente a la fecha de 1840. Creo que sigue una preguntita de eso, entonces ahí vamos a ir explicando. ¿Sí? ¿Te parece? Bueno. Sí. Sí, y ahorita vamos a eso. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Antes de ir a esa pregunta, también como lo hicimos aquí referente a esto, también es un poco capciosa, pero la idea es dejarlo para que lo piensen.
porque a ese sí le puse un año. Último rey de Israel espiritual. Ok, entonces aquí tenemos, y vamos a hacer el mismo ejercicio. Último rey de Israel espiritual, pero primero les voy a poner literal y espiritual al 2021. Donald Trump en el Israel espiritual y en el Israel literal, Oseas. ¿Así? Donald Trump, sin la última O. Así. Y después de la L, una D de Donald. Sí, gracias. Donald Trump. ¿Usted está segura, Jessie, que el último será 2021 Donald Trump? Sí. Bueno, porque ese es el elegido por el pueblo. Lo que no se ve ahorita, pero ese es el elegido por el pueblo y vendrá. aquí me gustaría que inclusive Tommy también aportara, ¿por qué no? Entonces tenemos que el primer rey literal es Oseas, el último, ¿cierto? El último es Oseas. Y el espiritual, Donald Trump. Y estamos en el 2021. Estoy pensando, Elcira. Sí. O sea, Donald Trump, 2021. ¿Qué tal? Sí, ¿por qué? ¿Qué tal ustedes piensan? Les digo yo algo. Leamos, como me dijo el Señor. Leamos y miramos, ¿les parece? A Oseas. Y miramos el paralelo a ver qué encuentran. Elcira, antes, importante, así como hicimos en el otro de Judá, ¿cuántos reyes ahí tuvo? O sea, ese es el último. O sea, Ok, listo. Entonces, ¿cuántos reyes tuvo Israel literal? A ver, hermanas, ¿cuántos reyes tuvo Israel literal? Ya vimos que Judá literal tuvo 20, ¿no fue? Y ahora Israel literal, ¿cuántos? 10 tribus de arriba. Deben estar mirando sus apuntes. Ahorita les voy a mostrar también, el Señor me dijo, pues eso estaba en la prédica pasada de los reyes y todo, pero es necesario mirarlo. Recordemos, Judá, 20. Israel, 19. muy bien. Y Israel espiritual, Jessy, ¿cuántos? 19 también. Pero según tengo entendido, nos dicen que hay hasta el sol de hoy 46 presidentes. Si estoy equivocada, por favor me corrigen. Sí, Donald Trump es el Bueno, cuarto pero presidente. teniendo, no sé si se tienen en cuenta solo los presidentes republicanos, porque si empezamos el conteo anteriormente en 1863 con Abraham Lincoln, empezamos, 19. exacto, del primer presidente republicano Abraham Lincoln, porque estábamos, recordemos los dos cuernos, el protestantismo y el republicanismo, que son los principios de Estados Unidos. Entonces, como evento externo tenemos en cuenta al primer presidente Abraham Lincoln, primer republicano. Claro, porque son los presidentes bajo la filosofía divina que Dios impuso para Estados Unidos. Los principios. Presidentes demócratas no son aprobados por Dios. Lo puedo decir ahora con más tranquilidad. Presidentes republicanos son aprobados por Dios. No es sí por las personas. Esto no quiere decir que ellos no hayan cometido errores, que todos sean unas santas palomas, hermano. No es eso. Es que el presidente republicano baja bajo los principios que Dios puso para los Estados Unidos. ¿Ve? Entonces, por eso se cuentan los presidentes republicanos. Son 19, los mismos que tú. O sea, Donald Trump es el número 19. Paralelo con Oseas. Ok, Tommy y Jessy, muy bueno. Quiero hacerles recordarles, porque yo sé que esto, Dios es así, es un Dios reiterativo. Recuerde que como empezamos los 2520, en 1863 sucedió algo también muy crucial para la iglesia. Acuérdese que estábamos mirando que la iglesia adventista viene siendo el Judá espiritual, donde le entregan la ley, el maná, todo lo que hablamos, justificación por la fe, todo. Y en 1863 coincide que en 1863 se organiza la iglesia, ¿cierto? Y hay un primer presidente dentro de la iglesia.
todos los acontecimientos que pasen políticamente, mundialmente, son importantes para Dios si si están ligados íntimamente con el pueblo del Señor. Desde ahí empieza y arranca todo, porque pues podemos mirar otros reyes en otro mundo y todo, pero todo tiene que ver con el pueblo del Señor, porque estamos en el gran conflicto de los siglos, donde Satanás no desea que haya una simiente que represente el carácter de Dios mismo, los 144,000. Entonces, como siempre, la guerra desde el comienzo ha sido para que esto no se concluya. Entonces, todos los reinos que vienen siendo eventos externos tienen que ver todos esos eventos con el pueblo y deben ir ligados con el pueblo de Dios. Además, recordemos que el pueblo del Señor huye de Europa y llega a Estados Unidos de América. Pero hasta el momento llega una iglesia, no son organizados. Hasta 1844, como vemos acá, se une la iglesia, es el tiempo de la reunión, como dice la hermana Helen White. De ahí empieza a darse el sábado, empieza a darse la reforma por salud, mira acá, y así va siguiendo para empezar a entregar lo último, era justificación por la fe, porque el pueblo necesitaba poder, necesitaba el derramamiento de la lluvia tardía. ¿Para qué? Para que hubiese poder. Entonces aquí, en 1863, por primera vez, desde 1798, la iglesia, a la cual el Señor llamó más la iglesia, el movimiento se organiza y ahí empieza el Señor a contar a presidente como el republicano que venía siendo ¿quién? John Byton, el de la iglesia, y Abraham Lincoln de Estados Unidos, del Partido Republicano. Sí. Fíjese que aquí vemos la línea y vemos arriba las 10 tribus del norte que representa Israel, Efraín, y como primer presidente en eventos externos que viene siendo Estados Unidos de América tenemos a Abraham Lincoln, como dijo la hermana Lucy, muy bien hermana, gracias, republicano, y tenemos el primer rey de la iglesia adventista del séptimo día en 1863, que bien representa a Judá, las 2 tribus del sur, donde está el pacto, el sábado y todo lo que hemos escrito. Y estos son los eventos internos. Y recuerde que hace 8 días dijimos que el plan de Dios no era, como sucedió en el antaño, que el pueblo pidiera reyes, porque al pedir reyes, aquí viene la última sentencia de lo que sucedió con ese pueblo. ¿Era necesario de que el pueblo tuviera reyes? No. ¿Cómo se había organizado el pueblo anteriormente antes de que pidiera reyes? El rey de reyes y señor de señores era el que los dirigía, el mismo Jesucristo. ¿Y quiénes tenían? A profetas y a reyes, a jueces. Era como el Señor deseaba dirigir su pueblo. Acuérdense que ayer, hace 8 días en la tarde, leímos lo que el Señor les dijo a este pueblo, a su pueblo, lo que desencadenaría por esta decisión. Entonces, es así como vemos que al contarlos, tenemos que 20 presidentes en Judá y 19 presidentes en Israel. Muy bien. Y tenemos acá arriba, el primero empezó con Jeroboam y termina con Oseas. En el espiritual empieza con Abraham Lincoln y será con Donald Trump. ¿Qué pasó con Donald Trump actualmente? Y tenemos John Byton, primer presidente de la asociación, y curiosamente, como Tommy nos contaba y que ahorita viene una reunión, no sabía eso, que no se iba, o sea, que no está incluido nombrar otro presidente. Tenemos Ted Wilson. Para esto el Señor desea que leamos un momento la vida tanto de Oseas como de Sedequías. Pero antes, aquí tenemos, si Tommy desea aportar algo, tenemos los reyes de Israel del norte y los reyes de Judá. No, señora, está bien, excelente. Entonces tenemos
lo que habíamos dicho, empezaba Israel del norte con Jeroboam y terminaba con 19 Oseas. Tenemos en Judá, es que esto no me lo deja como subir, allá. Tenemos a Judá del sur, empieza con Roboam y termina con Sedequías. Eso fue lo que sucedió con el literal. Miremos el espiritual, ¿qué está sucediendo? Tenemos que en 1863, que son los eventos externos, republicano, Estados Unidos empieza con Abraham Lincoln y el número 19 coincidencialmente viene con Donald Trump. Presidentes de la Iglesia Adventista, tenemos John Bayton, 1863, la misma fecha, 1863. ¿Sí ve? Que no es coincidencia, hermanos, porque para Dios no hay coincidencia. Y termina con el señor Ted Wilson. Y todavía, curiosamente, está sucediendo algo con estos reyes, donde quizás, por eso le he preguntado a Jessie, ¿estás segura que es Donald Trump? Y le dije, Tommy, ¿puedes aportar algo? No sé si ya han pensado algo o leemos primero. Veamos. Bueno, listo, espera a ver porque no recuerdo. Espera. Ok, acá está. Tan amable, Tommy, ¿me ayudas a leer, porfa? Bien. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Subió contra él Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió una conspiración de Oseas, quien había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no había pagado tributo al rey de Asiria como había hecho año tras año. Por tanto, el rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel. Entonces el rey de Asiria invadió todo el país y subió a Samaria y le puso sitio por 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al destierro en Asiria y los puso en Jalá y en Arbor, río de Gozán, y en las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses, y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. ¿Qué encuentran ahí? Bueno, los 9 años de Oseas podrían ser 9 años de Donald Trump. Paralelo. Si él llegase a, o sea, ahorita cuando vuelva a quedar serían otros 4 años más este año serían 5 más 4 que ya tuvo, serían 9. En ese sentido tendría un paralelo. Pero entonces llevaré a Israel al destierro en Asiria, es lo que también veo ahí, ¿no? En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria llevó a Israel al destierro en Asiria. Es algo que podría también pasar, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver, Jessie, ya que tuviste eso? Pues dice en el año 9, el destierro a Israel en Asiria es como, bueno, destierro es que se va, ¿no? O sea, queda desierta, ¿no? ¿Es eso lo que significa la palabra destierro? Israel quedaría, su pueblo quedaría desierto. No sé. ¿Desolación? Sí, desolación es lo que yo veo ahí. Sí queda, bueno, como lo que hablábamos, ¿no? Si hay un zarandeo, si hay algo en cierta forma, queda desolado todo. Sí, fueron que dispersos, ¿no? Ujú. Bueno, buen punto, porque ese punto sería bueno estudiarlo, pero lo que dice Tommy tiene razón. Yo creo que deberíamos mirar mucho sobre el periodo en el cual reinó Oseas. Y ayer el Señor me dio un dato que quería compartirlo, porque el Señor desea que lo compartamos, y eso tiene que ver con los historiadores de Israel, de Judá, como Josefo. Y yo no sabía que Oseas tenía una particularidad que curiosamente se la estoy encontrando a este señor de T. Y es
hace 8 días nosotros estábamos leyendo que Jeroboam, ¿qué hizo? ¿Hizo cuántos altares? 2 altares, ¿verdad? ¿Y qué hizo con el pueblo? Con las 10 tribus del norte. Ayúdenme porque eso lo vimos hace 8 días. ¿Qué hizo? Al ponerles altares, ¿cuál era el objetivo final de Jeroboam? Poner una ley dominical, cambiar todo y poner su propio culto. Bueno, llevarlos al paganismo, en cierto. Bien, todos esos puntos, por favor, vaya diciéndolos porque son claves y nos va a ayudar. Lancemos lluvia de ideas, no nos asustemos. Acá la hermana, bueno, yo digo que la ley dominical, cambiar culto, la hermana Doris también dice adoraron a dioses paganos, entonces llevaban al paganismo, estaba llevando al paganismo, estaba, poniendo sus propias fiestas y sus propios días y sí, todo su propio culto. O sea que el propósito de él era cambiar la adoración, o sea, borrarnos de la mente a Dios mismo. ¿No les parece? Borrarnos de la, ese era sí, borrar de la mente a Dios. Sí. ¿Y ustedes sabían qué hizo Oseas para que el pueblo, aparte de que le pusiera dos altares, él hizo algo más, Jeroboam, para que el pueblo no fuera y no bajara a Judá? Y me llamó mucho la curiosidad porque prácticamente los estaba era obligando. No sé si alguien sepa, ayer el Señor permitió que anoche me enterara eso y yo quedé fue... Y a lo que digo es para que miremos nuestro contexto de lo que está sucediendo, lo que venimos hace tiempo estudiando con la verdad o será libre, de todo cómo se están moviendo estos eventos, tanto en Estados Unidos, mundialmente, todo lo que el Señor nos ha mostrado. Entonces, es para que miremos estos eventos. Ustedes saben, aparte de que les hizo 2 altares, ¿qué más le hizo? Por si alguien de pronto, para yo no pues, pasar y me diga alguien, oiga, sí, yo sé esto. ¿Alguien más hizo? ¿Alguien más sabe algo que hizo? Sus propios sacerdotes. Sí, pero algo más. La fiesta que impuso, el de octavo. Todo eso es válido. Todo eso es válido, pero hizo algo que prácticamente, oiga, yo no lo había visto ahí. Hizo algo donde obligaba prácticamente a la gente de las 10 tribus del norte que no bajaran, no fueran a Judá. Si no, yo les puedo decir, porque sí, yo no sabía, y esto tiene que ver con estos historiadores, que es bueno saber un poco la historia de lo que también sucedió, ¿no? Esto es Jeroboam, ¿cierto? Sí, Jeroboam, que es el primero, y Oseas hizo, o sea, bueno, Jeroboam hizo algo, que es lo que les estoy diciendo, pero luego Oseas, más adelante, fue el único que contrarrestó, llamemos esa ley que él hizo, para que el pueblo, cuando les hizo los 2 altares, no bajaran a Judá. Totalmente el objetivo era borrarles de su mente a Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Eso, hermanos, no lo van a encontrar escrito, yo no lo dije. Entonces, por eso pregunto por si saben. No, yo no leí Profetas y Reyes, pero tampoco, no recuerdo, no sé. Bueno, quiero decirles que él, ¿qué hizo? Resulta que había una ruta a la cual ellos podían bajar e ir a adorar, donde Dios había designado dónde se debía adorar, dónde estaba la Shekinah, dónde estaba el templo, dónde estaba todos los sacerdotes, como dijo Tony, la tribu de Leví, todo donde se debía adorar, no había otro sitio. Resulta que este señor en ese camino pone unos guardas para prohibirles que ellos pudieran bajar, y había como una ley donde no les prohibía, o sea, no se les permitía bajar, ir a adorar. O sea, el asunto era tan serio que pudieran reconocer a Dios, y como él decía ahí mismo en ese capítulo, temía por su propia vida, donde el pueblo volviera al Señor, volviera a los caminos del Señor, se le podía revelar. Entonces él estaba cerrando todas las puertas, esto ya fue algo civil, puso guardas para que los que se atrevieran a ir fueran devueltos. Y los de las tribus del norte lo sabían.
Resulta que cuando llega Oseas, aparte, analice todo lo que nos ha sucedido en este tiempo. Cuando llega Oseas es el único rey que quita estos guardas, llamémoslo así, antes de, y el pueblo ya podía bajar, aunque el pueblo ya se había contaminado. Pero él fue el único que quitó estas restricciones, que hermanos, si lo podemos ver con todo, y yo no es para hablar de política y nada, pero lo podemos ver, todo lo que nos lleva, todo este plan del nuevo orden mundial, lo que nos estaba llevando y nos está tratando de llevar, y el Señor por eso debe intervenir, olvidarnos de Dios mismo. Precisamente vendrían leyes donde nos impondrían adorar, sanciones económicas, todo, donde literalmente no se puede dar ni siquiera el fuerte pregón, ni el pregón, nada, o sea, esto vendría totalmente a coartarnos la libertad de poder dar el último pregón, la última hora, terminarla, y es así como se les deja, llamemos libre, y se les deja la oportunidad para que todavía lo que había quedado por allá, como dijo Jessie, ellos habían llevado al desierto en una desolación, todavía había remanente, porque algunos de ellos, hermanos, volvieron y volvieron a Judá. Volvieron porque ahí era donde se debía adorar. El Señor necesita llamar a ese pueblo hoy en día. Llamarlo para que vuelvan a adorar al Dios verdadero. Y los que quedamos en Judá somos los que debemos levantar el estandarte, somos los que vamos por la gracia de Cristo y su Santo Espíritu a llevar estas grandes verdades, porque ellos con lo poco que conocen adoran a Dios de corazón, pero a nosotros nos fue reservado y nos fue para que lo guardáramos como un tesoro valioso, hermanos, todas estas grandes verdades del sábado, de la reforma pro salud, de la educación. Y es así como el Señor, a través de este Señor, como dice Tommy, yo desde el comienzo cuando lo vi acá también lo vi así, se le va a dar un tiempo, donde ese tiempo el pueblo, quizás los pocos que quedaron de Israel, puedan volver a Judá. No sé si alguien desea aportar algo. Y vamos a la siguiente pregunta. Yo también me hace recordar el último párrafo de lo que tú dices, es muy cierto, no todos habían caído, Dios había guardado un remanente. Dice, en los terribles castigos que cayeron sobre las 10 tribus, el Señor tenía un propósito sabio y misericordioso. Ahí es cuando vemos la mano del Señor, que aun cuando había tanto paganismo y casi todo su pueblo había caído en eso, Él estaba al control. Dice, lo que ya no podía lograr por medio de ellas en la tierra de sus padres, procuraría hacerlo esparciéndolas entre los paganos. Todavía debía cumplirse su plan para salvar a todos los que quisieran obtener perdón mediante el Salvador de la familia humana. Y en las aflicciones impuestas a Israel, estaba preparando el terreno para que su gloria se revelase a las naciones de la tierra. No todos los que fueron llevados cautivos eran impenitentes. Había entre ellos algunos que habían permanecido fieles a Dios y otros que se habían humillado delante de él. Mediante estos, los hijos del Dios viviente, iba a comunicar a multitudes del reino asirio un conocimiento de los atributos de su carácter y de la beneficencia de su ley. Qué bonito. Pero ahí vemos que ese tiempo, cuando se trata de levantar esa ley dominical, llamémosla ahí, hace mucho daño dentro de esas 10 tribus del norte, pero aún había quedado remanente y el Señor conoce, y en este momento el Señor conoce de Israel, y de Israel es el mundo entero que deben volver. Por eso es necesario que venga el zarandeo, el sacudón, para que entre el verdadero pueblo de Dios. Y sé, Señor, no, dale. Que fue la que mi esposito me recordó que no leí. Lo que leí fue el capítulo 23 del cautiverio asirio, que es donde habla de
del reinado de Oseas, en paralelo al rey Ezequías, y de Jeroboam, del libro Profetas y Reyes, capítulo 23. Sí, señora. Un aporte de la hermana Doris. O sea que Trump sería el que levantaría todas estas restricciones hoy en día. ¿Qué piensan ustedes de lo que hemos venido estudiando en actualidades y en la verdad os hará libre? Que actualidades es lo mismo, de la verdad os hará libre. ¿Qué piensan? Opinemos todos, porque ese es un momento donde el Señor dijo que es crucial, donde debemos, no nos apenemos por lo que aportemos, preguntemos, todo esto es importante. A veces un apunte nos lleva a otro, a lo que el Señor desea que nosotros podamos entender un poco. Mira, Elcira, algo que experimenté ayer es que la gente le choca, yo no sé por qué, que Dios pueda usar a alguien como Donald Trump. Él es un ser humano pues lleno de errores, igual que nosotros. No es adventista. No es adventista, pero tiene ahí un ministro adventista que es Ben Carson. O sea, Dios lo dejó ahí con también respaldado y hay un capellán en el Congreso que es adventista, pero yo no sé por qué nos choca tanto eso, como si Dios no se pudiera meter ahí en ese asunto, como si... ayer lo experimenté con alguien y la persona no entiende, entonces... En la palabra vemos ejemplos de eso innumerables que Dios usó, no pudo usar a gente de su pueblo pues, porque su pueblo nunca quiso, o sea, no entendió. Entonces al Señor le tocó usar gente pagana, le tocó usar a Ciro, le tocó usar a Darío, le tocó usar a Jerjes, le tocó usar hasta el mismo Asuero, le tocó usar a Nabucodonosor, y muchos de ellos serán tizones arrebatados y los veremos en el reino de los cielos. Esa es como mi experiencia con eso. Es que lo que yo pienso es que Dios siempre usa tanto a su pueblo como ha tenido que usar a paganos. Y no quiere decir que ambos ya estén salvos. Cada uno ha tenido la oportunidad y ya el Señor lo sabe, quién de ellos son salvos o no, porque puede usar a uno de su pueblo por mucho tiempo, pero si esa persona se aleja de Dios, se perdió y ya, ¿cierto? Entonces no quiere decir que porque el Dios lo utilice, sea salvo o no. Y no quiere decir que porque sea pagano y Dios lo utilice, no sea salvo. Entonces no quiere decir eso. Bueno, pues yo no sé, pero entonces el Señor ve, no es la persona que con el Papa van a hacer lo de la Agenda 2030 y ahí viene camuflada la ley dominical, entonces se alargaría más esto. Yo no, pues no es así la cosa, o sea, no sé. No pienso que otra vez el Señor te suba. Yo pienso que sigue ahí el Señor B para que eso se cumpla. Porque de todas formas es la Agenda 2030 hasta, y entonces van organizando y van, no sé, yo pienso eso. Sí, Está bien, estoy... que aportes, eso está bien. ¿Quién Sí. desea Y entonces, ¿qué pasaría con el que está ahorita con B? Lo que pasa es que sea con B o sea con T, B no es aprobado por Dios y tiene que irse. Para que se cumpla su palabra, lo que decía mi suegra es muy importante y muy cierto. ¿Qué agenda es la que se tiene que llevar? Ninguna, hermanos, solo la del Señor. Y Él la va a cumplir. Amén. Si tiene necesidad de cumplirla, la cumple con T. Así sea T, sea salvo y se arrepienta a última hora, sea un tizón arrebatado. Pero la ley dominical, que va a ser pronto, no sabemos cuándo, pero esto ya empezó, hermanos, tiene que cumplirse. Igual, está utilizando un ejército y va a hacer muchas cosas, pero Babilonia, la ley dominical tiene que cumplirse. Que ojalá Dios quiera que el Señor te, si va a empezar un mandato, caiga en cuenta, pero así caiga en cuenta, saldrá y alguien, o sea, alguien tiene que cumplirlo, tiene que cumplirse. Cuando Jesús iba a morir en la cruz, ¿tenía que cumplirse su muerte? Sí. Que no era la forma que se cumplió, sí, pero tenía que cumplirse. Si no lo hubiesen matado de esa forma tan violenta, hubiese muerto como moría en el santuario. Con la mayor solemnidad, los mismos judíos, como mataban al cordero, lo hubiesen tenido que hacer por amor a eso. Entonces, ¿cómo se cumpla? No sé, pero su agenda tiene que cumplirse, la ley dominical tiene que cumplirse.
Yo pregunto una cosa. ¿Sabían nuestros hermanos pioneros exactamente cómo iba a venir la ley dominica? Podemos encontrar en los escritos de la hermana White bajo qué presidente y con qué técnica, con qué camuflaje. Ellos sabían exactamente eso. Yo no he encontrado en ninguna parte eso. Yo no sé por qué hoy solamente nos quedamos con una sola historia. Que tiene que ser con el Papa, que tiene que ser con la Agenda 2030, que tiene que ser con el señor B. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la profecía 2520? No concuerda. ¿Ve? Entonces, no podemos pretender que se tenga que cumplir como nosotros queremos que tenga que cumplir o creemos, ¿no? Tiene que concordar con la profecía, tiene que concordar con las formas que Dios ha dejado. Por eso es que estamos estudiando esta profecía, porque no es como nos han contado. Eso es mi aporte. Yo les digo algo, espera un momentico, yo les digo esta parte antes de que lea lo que diga la hermana Doris. Yo les digo algo, hermanos, y últimamente les he dicho porque el Señor me ha hecho caer en cuenta en algo. Y esto lo hemos estudiado acá. Dice que el protestantismo junto con Estados Unidos le dará ¿qué? El poder a la bestia, llamémoslo así. En este momento, hermanos, aprendamos a buscar realmente la noticia. Y el protestantismo en Estados Unidos está lo más desunido con esta agenda de este señor Joe Biden. No concuerdan, deben estar unidos entre una de las características. Y si nos ponemos a seguir buscando características, vamos a encontrar que hay cosas que no cuadran. ¿Qué es lo que la gente le está metiendo que cuadra? Porque este señor Papa es jesuita. Pero es que el Señor nunca dijo que un jesuita era el que iba a llegar, no, el papado, quien quiera que esté allá. Que de pronto Leo dice, uy, pero entonces esto se va a alargar. El Señor dice en su palabra que los tiempos serán acortados. Y ya no será como nosotros esperábamos, años tras años tras años, no. Puede subir, ya lleva 4 años este señor, ya casi va a terminar el año que viene, de los 5 años y quedarían otros. ¿Qué sucede? El Señor en menos de nada. Este señor puede morir. No sabemos, porque así mismo sucedió. Recuerden con Nabucodonosor, muere Nabucodonosor y uno creería que el hijo de Nabucodonosor estaría alineado como con el padre al final, pero resulta que fue un gran apóstata y hizo cosas que fueron abominación para con Jehová. Entonces, no se sabe de ahí en adelante qué sucede y qué venga, pero que es evidente, hermanos. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que el Señor va a dejar desatar todo esto cuando el pueblo no está preparado? Cuando su iglesia no realizó la obra que debía realizar? Cuando hemos estado en shows y espectáculos y muchas otras cosas. Solo hasta ahora es que estamos mirando, hermanos, y me incluyo despertando y mirando realmente qué es lo que sucedió, conocer nuestras sendas antiguas para saber qué tiempo estamos viviendo. Pero a veces nos quedamos siempre en lo que alguien predicaba y una sí dijo tal persona, una sí dijo la otra persona, pero no una sí dice Jehová con las escrituras. Vamos a ir a escudriñarlas. Por eso es que hoy dentro de las oraciones era buscar el Espíritu Santo del Señor, que Él nos ponga esta inquietud de querer saber estos eventos y lo que está aconteciendo. Y por último, las verdaderas noticias no son las que nos están mostrando. Y si podemos ver cómo en algunos sitios y las noticias verdaderas están quitando restricciones que nos traerían y no nos dejarían hacer la obra que necesitamos hacer para el final. Con esto, toda esa gente y todo lo que esta gente había acordado, hermanos, y todo lo que tienen, literalmente como Jeroboam, era quitarnos de vista, pero no solo a las tribus del norte, eran a todas las tribus, quitarnos de vista a Dios mismo y adoremos a Satanás, porque con todo lo del chip, todo lo del genoma humano, era una obligación. ¿Y dónde queda mi libre albedrío si yo he decidido servirle a Cristo? Ahora sí, Jess. Así es, tiene mucha razón porque,
Como dice la hermana Doris, no olvidemos que el mensaje final se debe dar, pero el pueblo tiene que prepararse, hermanos. El mensaje que el pueblo oficial está dando hoy en día es una propaganda, una pócima inyectable, como lo vimos en los videos que compartimos en el grupo del doctor Luis Báez. No está dando el mensaje que debe dar con un escrito, está que es la Biblia y el Espíritu, profecía, palabra de Dios. No está dando ese mensaje, no está ubicado en el tiempo, está en shows, están otras cosas, pero el Señor está preparando. De ahí está sacando a su pueblo, le está diciendo en la mente a cada uno, está reuniendo en grupos para sacarlos de ese adormecimiento y que, como dijo la hermana Doris, no hay que olvidar que el mensaje final se debe dar y se tiene que dar primero ese mensaje, y eso es lo que el Señor nos está preparando. Otro punto importante. El señor B no es protestante. Entonces no puede cumplir la profecía. Es más, se presenta al mundo como católico. ¿Sí? Desde ahí ya no es él el que va a cumplir. Pero él ni siquiera es católico. Él es luciferiano. ¿Sí? Luciferiano. Entonces, por ningún lado cuadra con lo que dice el conflicto de los siglos, porque es protestantes unidos con el catolicismo. Listo. Otra cosa les digo, hermanos, todo lo que se ha viruseado ahorita con el ADN, como dice Jessie, ella lo pasamos en el grupo de La Verdad Será Libre del doctor Luis Báez, buenísimo. O sea, cuando nos lleguen a dañar, pongamos un ejemplo, nosotros hemos decidido servir a Cristo y estamos en esa preparación. Y con todas las leyes y todas las restricciones que vienen a dañarnos el ADN, a dañarnos el gen con el cual nos conectamos con Dios, nos lo quieren dañar para hacer lo que hizo Jeroboam, quitarle totalmente el contacto de esas tribus a Dios. O sea, esto no es solamente las 10 tribus, está los eventos externos y eventos internos. Y entonces, ¿quién va a preparar esto cuando a usted le dañen el gen con el que usted se supone su mente, que lo han venido haciendo hace tiempo, pero que faltaba bueno, no sé cómo decirle ahorita, con esta inyección, faltaba para que nos acabaran de dañar y pudiera menos gente? ¿Usted cree que le interesa a Satanás que no haya quien represente el carácter de Cristo? Entonces, si yo les daño el cerebro con el cual se conectan con el Señor, pues no va a haber 144,000. Y entonces él está traspasando una línea que no se debe traspasar, que ni siquiera Dios mismo con toda la autoridad lo ha hecho, y es mi libre albedrío. El juego es limpio. Y yo decido servirle a Cristo, como el que decida servirle a Satanás está en todo su libre albedrío. Pero no que Satanás venga a influirme a mí, cuando en mi libre albedrío he decidido servirle a Cristo. Amén. Lo que dice la hermana Elcira se puede evidenciar en algo muy sencillo. Y los que hemos estado en la iglesia nos podemos dar cuenta de eso. En los tiempos antiguos, ¿cuánta gente se bautizaba en una campaña evangelística? Por lo menos en la época de la señora Juárez ella hablaba de 50, 100 personas en una campaña. Es una cosa impresionante. Impresión, ¿no? Sí, sin shows, sin todo lo que hoy en día ha tenido que hacer la iglesia para conseguir gente. Solamente hablando lo que el Señor les había dicho, y eso se armaba con cada campaña se armaba una iglesia. Pregunta ahorita, con todo el despliegue, el show, pantallas de exhibición, material que tenemos a disposición, con todos los recursos, ¿cuánta gente se bautiza en una campañita? Haciendo esa diferencia podemos ver de que el enemigo ha estado trabajando en dañar los genes del ser humano. Es que al nivel que está hablando Elcira es algo más allá. Es un nivel al cual ya le está quitando la oportunidad a la gente de que decida por sí misma. Le está quitando la voluntad. Le ha dañado el cerebro, nos ha dañado el cerebro. Y él está a punto de, y con la comida y todo esto, o sea, tenemos un innumerable arsenal que ha creado el enemigo para dañar la genética humana
y borrarle de la memoria todo lo que provenga del Dios vivo. ¿Notamos? Con ese panorama, pues, uno decía, no tenemos esperanza, pero es cuando el Señor interviene. ¿Sí? Cuando el Señor interviene, y eso es lo que estamos tratando de ver aquí con el señor T. Y yo le hago una pregunta, los que ven otro tipo de noticias, no las fake news. Y lo sé que en Rumania, por ejemplo, ya están levantando lo de los tapabocas. Hay otros países que ya vienen detrás a levantar esto. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana se están dando cuenta que ni siquiera esta inyección sirve. ¿Quién está moviendo esos hilos? Y lamentablemente su pueblo no se está dando cuenta. El mismo Dios que está usando elementos, personas humanas. Y en este caso está usando a una persona pecadora o a varias personas pecadoras igual que usted y yo. No somos mejores que ellos, porque como dice la palabra, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ellos quizás no saben todo lo que el Señor nos ha dado, pero nosotros sabemos hacer lo bueno y fíjese que no lo hacemos. Y si lo hacemos a medias. Hasta las piedras hablarán. Sí, el Sira, y es que no es solamente al señor T. O sea, por ejemplo, a los médicos Sin Fronteras. A ver, ¿dónde hay Médicos Sin Fronteras? Unos médicos que se levantaron y dijeron, no, esto es un atropello, no están diciendo la verdad, perdieron sus puestos. Y ahí están. ¿Quién los ha sostenido estos días? Y a uno de ellos, ¿qué día lo multaron con 16.000 euros por ponerse a decir la verdad? Y la misma gente, mire Dios cómo respalda, le pagó la multa. ¿Dónde están los adventistas ahí? Nosotros como pueblo, con el mensaje de salud tan fuerte que tenemos. ¿Dónde estamos ahí? Entonces al Señor le toca usar a otra gente. ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron a poner la pócima? Primeras instituciones a nivel de salud en Estados Unidos que empezaron a poner la pócima. Instituciones adventistas. Ni siquiera las del mundo, hermanos. Entonces, para que reflexionemos. Y Tommy, y hermanos, y curiosamente, porque eso quedó grabado, Dios lo mostró desde el año pasado, que iba a levantar médicos. ¿Y que iba qué? Pero también el Señor que me mostró que los primeros que estaban haciendo fila eran los adventistas. Y que yo salía y les decía, no hagan fila, me acabaron de inyectar y desde que me levanté enferma. Pero me daba que para algunos llevaba un tiempo, porque me puso a mi cuñada, que fue la que murió de cáncer 1 año. O sea, como que daba un tiempo de 1 año, otros inmediatamente, y todo ese tipo de reacciones se han visto. Pero ¿dónde está la reforma pro salud? Estuvimos aquí, yo recuerdo mucho, hermanos, honestamente, porque yo tuve esos comentarios. Tuvimos aquí al hermano Carlos, que nos habló de la agüita amarilla. ¿Cuántos ataques se tuvo con eso? Ay, que el hermano habla así, que el hermano... Hermanos, como un día me dijo el Señor, se van a venir perdiendo tanto del mensaje si siguen mirando las formas. Y no del mensaje que yo estoy enviando. Y así somos. Y entonces, entre esas estamos, él es médico, porque si es médico le creo. Pero si no es un erudito, no le creo, porque como tenemos la mente donde nos dijeron que si usted no estudia, usted no es nadie, eso es mentira. Y Dios a su mismo pueblo y letrado, lo que sea, nos puede dar unos talentos y unos dones de todos los que desee el Señor para nosotros poder terminar esta obra. Pero como andamos en ese adormecimiento, el Señor tuvo que usar un Oseas. Y ese Oseas viene siendo inclusive de las tribus del Señor. Porque Estados Unidos es la tierra gloriosa. Así sea que a la iglesia adventista se le haya dejado como Judá el santuario y toda la parte sacerdotal, el inmobiliario, todo lo que tiene, pero es que Estados Unidos es la tierra gloriosa, es la tierra a la cual el Señor llevó a su pueblo y usó un Oseas y está usando un Oseas.
Y mañana puede ser un paralelo, como está diciendo Tommy, un Ciro. El de Babilonia, un Nabucodonosor. Porque desafortunadamente, y es triste, no la hemos hecho. ¿Ustedes creen que el tiempo que se le dio al pueblo de Israel hasta el año 34 y luego le prorrogó otro tiempo de gracia, ustedes no creen que ha sido un tiempo de gracia que se nos ha dado? Pero que si la obra no se hace, y esto no quiere decir que no haya remanente como sucedió en Israel, como ha sucedido en Judá, uno que otro se irá levantando después de que venga ¿qué? El sacudón que el Señor necesita hacer, para ver si con esto nos despertamos, hermanos. Es impresionante lo que te estás diciendo. Yo lo vi en el capítulo de Profetas y Reyes, capítulo 23. El Señor ya tenía la sentencia y el castigo, pero la cantidad de oportunidades no la realizó de una vez. Estaba así, iba a hacerlo sí, pero la cantidad de oportunidad y tiempo de gracia varias veces que dio es inimaginable, la misericordia de Dios, aun cuando ya hay castigo. Es impresionante, uno no se imagina todas las prórrogas que hace el Señor, que por supuesto tienen fin, sí. El castigo sigue, sí, pero es impresionante para tratar de que la gente, de que nosotros mismos despertamos y sacar el mayor provecho posible. Inclusive, yo recuerdo que también al leerme ese capítulo y todo lo que tenía que ver con el exilio, recuerdo que los mismos hermanos de Judá instaban a Israel, a las tribus del norte, a que bajaran a celebrar las fiestas. Ezequías, Elcira, él invitó a los... Ezequías invitó a sus hermanos a que bajaran. Que bajaran. Y tampoco. O sea, es que a eso es a lo que va. Hoy en día el Señor estamos que invitamos y hermanos, yo no quiero decir porque quizás algún hermano se va a sentir aludido, hermano, no es contra usted, que usted se ha levantado a hacer la obra, inclusive mejor que ni yo. Pero resulta que a pesar de que los pocos que se levantaron en Israel, el Señor esperaba que se levantara como nación y reaccionaran. No fue posible. Así mismo le fue como a Judá. Había un Daniel, habían los amigos de Daniel, pero el Señor esperaba que como rey, como líderes, como nación, como pueblo escogido, como nación santa, así como hoy, como organización, ustedes se organizaron, o sea, reaccionen líderes, pero líderes de arriba también, no solo los de abajo laicos. Y no pasa. Y si hay hermanitos, porque no voy a decir que no, y no se sientan aludidos, están trabajando, pero así como un Daniel había fiel, el Señor puede que prorrogue los juicios, pero que viene porque necesita seguir avanzando y esto necesita terminarlo. Por eso en su momento es con usted, sin usted, conmigo o sin mí. Pero yo sí quiero hacer parte de esto, le digo a mi Señor. Bueno, hay paralelos interesantes, saben que Daniel estaba en la corte de Babilonia, ¿no? Y hoy en día, ¿quién es el Daniel allá en la corte de Estados Unidos? Bueno, hasta donde estaba públicamente el señor T. ¿Quién estaba ahí acompañándolo? Ben Carson. Ese es como el Daniel de hoy en día. Bonitos esos paralelos. También mirábamos que el rey Ezequías invitó a sus hermanos del norte para que bajaran a celebrar la Pascua. Digamos ahorita con mi esposita que el rey en esa época de las tribus del norte pues era Oseas y él les dejó, pues les abrió para que fueran. Y prueba de eso es que se reunieron con sus hermanos a celebrar la Pascua. Y dice ahí que nunca antes de haber celebrado la Pascua, hace mucho tiempo, desde la época de... Qué bonito eso que estás diciendo. Mire la confirmación, ¿sí ves? ¿Se necesita hacer esa reunión? ¡Claro! Entonces, ¿cuándo va a haber el tiempo de reunión? Yo creo que ahí es un símbolo del tiempo de reunión que se avecina. En la administración de Oseas, digamos, se hizo ese tiempo de reunión. La Pascua muy hermosa que hizo Ezequías. Y viene a ser como el tiempo de reunión de ahora, digo yo. Y cuando esté el señor T, que pueda abrir esto, digamos, para la libre
expresión y cuando haya limpieza de la gente, todo lo que se avecina, el reseteo, bueno, todas estas cosas, va a ser de beneficio para que se dé esa reunión y la gente entienda las fiestas de Jehová, entienda la ley de Jehová, otra vez renazca como ese libre albedrío, hermanos, Silsira, ¿no? Ese reavivamiento mundial, digo yo, que tiene que haber. ¿Qué sucedió en 1798? Un inicio, llegó el primer ángel, poder de lo alto. Pero para haber llegado a ese poder, tuvieron que haber llegado a una tierra, o sea, un oasis, porque así, en esa persecución, digamos, en un juego sucio, como le decía el Señor, Satanás está jugando re sucio, o sea, eso es sucio. Cautividad. Estamos en cautividad, estamos en Egipto en esclavitud y esas cosas finales no se van a desarrollar en el reino de Egipto. Tiene que dejar de haber cautividad. Sí, la guerra es necesaria. Y luego, Tommy, siguiendo con lo que tú dices, espera un momentico, Jessy, mira lo que dice. Tienen el tiempo de la reunión, pero sin embargo, qué pesar, ¿no? Después de Ezequías, el pueblo sigue apostatando, o sea, pero quedó un remanente, ¿cuál quiso prepararse? Hubo un Daniel. Y no solo eso, Tommy, no se nos olvide que así como está Bert Carson, el capellán que estaba en ese momento allá con Trump, también era adventista. O sea, ahí estaba Daniel. Ahí está un Ezequías, porque Ezequías era sacerdote. Perdón, Ezequiel no, Ezequiel. En la época de Babilonia estaba Daniel como profeta, pero en la parte política, ¿no? Al lado del rey Nabucodonosor. Y estaba el profeta Ezequiel como sacerdote. Y ahora en la era del señor T, ¿quién estaba? Ben Carson al lado del rey, digámoslo así, de esta época. ¿Y él qué función ejerce ahí? Ben Carson era ministro. ¿Es ministro? Pero Era ministro. ¿quién pregunta esto, Lucy? Yo, ¿qué función ejerce Bel Carson al lado de Trump? Uno de sus ministros. Y fue el único que quedó. Cosa curiosa. Todos los demás traicioneros. O los cambiaron. El único que quedó hasta el final con el señor T fue Ben Carson, para honra y gloria de Dios. Tremendo. ¿Sí? Increíble. Vea los paralelos. Sí, por supuesto que, claro, Ben Carson era un ministro, ¿no? Pero uno no sabe realmente todas las oportunidades y realmente la función que tenía con Trump por detrás. Eso solo la sabe el Señor y por supuesto que si lo puso ahí es porque lo iba a usar. Y ahí vemos que, como decíamos, lo va a volver, no sé si quizás ahorita que vuelva a Trump lo va a volver a usar, estoy casi segura, porque eso se tiene que cumplir, hermanos. En el Espíritu Profecía es muy claro que para la ley dominical todo va a ser transparente, nadie va a tener excusa porque la información verdadera y clara, todos la entendieron y se les dio, pero no puede ser ahorita, porque con esta cautividad las llevamos siglos, bueno, años de noticias inventadas. Hay videos que demuestran que la CIA le inventaba historias y no la ponía como verdaderas. Casi la mayoría de noticias y historias que sabemos del espectáculo, de los políticos y de todo eso es falso. Entonces no tenemos la verdad, no tenemos una claridad, estamos en un mundo de engaño y eso es lo que el Señor va a hacer. Mostrarnos la clarita verdad para que después no haya excusas. Bueno, pero volviendo a lo que Tommy nos estaba contando del paralelo de Ezequías. Sí. Miren, ¿cuál fue? Ezequiel, perdón. Sí, entre Ezequiel y Daniel, ¿no? Época de cautiverio babilónico, los dos representantes del Señor, Daniel al lado del rey y Ezequiel como sacerdote, cautivo, estaba cautivo. Cuando sucede el incidente del sueño de Nabucodonosor y todo, ¿quién se empezó a ganar la confianza de Nabucodonosor? Sí, Daniel. Entonces, y Daniel se convirtió en el primero y más leal de Nabucodonosor, tanto así que en
en Daniel 4, cuando Nabucodonosor tiene esta experiencia con el Señor que lo pone a comer pasto como un rey. El único que está ahí es Daniel. Sus otros consejeros no aparecen ya, no aparecen. Hoy en día, Ben Carson está ayudando a Trump. Públicamente no lo vemos, pero he visto algunas entrevistas, tengo la oportunidad, y él sigue hablando de lo que aprendió con el señor T. Y sigue trabajando con eso. ¿Usted cree que si el señor T vuelve otra vez, usted no cree que a Ben Carson le va a dejar un buen puesto? Pues claro, el señor va a hacer eso. Y por el otro lado tenemos al capellán del Congreso, haciendo la labor, ¿qué? Sacerdotal. ¿Y quién hacía la labor sacerdotal en la época de Babilonia? Ezequiel. Paralelos se cumplen. Y recuerdo que Ben Carson, hasta públicamente lo vi en un video, que él decía públicamente realmente los demócratas y esta gente que hacían con los niños y esa limpieza que con Trump, desde que Trump entró al poder, estaban haciendo, que nadie se imagina aún, porque por la misericordia de Dios todavía eso no salió al público, pero que se hizo y Ben Carson estuvo ahí. Ben Carson dijo, el pantano es más profundo de lo que imaginamos, más oscuro y terrible de lo que imaginamos, lo dijo en una entrevista. Él hablando de todo eso. Con esto quiere decir que como es más profundo de lo que imaginamos, hermanos, más necesitamos orar, porque necesitamos prepararnos y necesitamos reflejar el carácter de Jesucristo. Y quizás yo le decía al Señor, hermanos, y como dice Leo, quizás nosotros estamos hablando un lenguaje diferente, porque todos hablan de Laudato Si, de todo el cambio climático, pero pienso que todos se fueron como los burritos, a los que les ponen los caballos, les ponen para que no mire hacia los lados, y todos están enfocados allá, y el resto de cosas, las características que deben cumplir para el tiempo del fin. Pero ¿sabe por qué, hermanos? Porque dejamos las sendas antiguas, porque no conocemos nuestra historia, porque nos quedamos solo esperando que llegue una ley dominical. El futurismo no es ni futurismo, porque decimos que somos historicistas, pero también negamos el futurismo. Entonces nos estamos esperando solo que llegue una ley dominical y nada más se va a mover, solo esperar que mueva el Papa y ningún otro evento se mueve, hermanos. El Señor está llamando a un pueblo, nos está llamando a prepararnos. Duele la preparación. Y lo hemos experimentado. Cuando el Señor empieza a sacarnos cosas que tenemos adentro, duele. Pero he aprendido que cuando saca eso a flote, a no ponerme triste, a alegrarme, porque viene mi auxilio y viene mi ayuda, y es Cristo Jesús. Es algo, hermanos, que solo tenemos que experimentarlo y vivirlo, cada uno de nosotros. Tenemos que llegar a aborrecer tanto el pecado que hay en uno, de tal manera que lleguemos a clamar de lo profundo de nuestro ser, en pedir auxilio y ayuda. Y a veces eso no ha sucedido en nuestra vida. Y es porque necesitamos de verdad, hermanos, tener ese encuentro con Él. Nadie más, por más de que uno les diga, yo eso lo he vivido, le diga a uno, ve, tú estás fallando en esto, pero nadie más nos va a ayudar a convencernos de pecado, de justicia, de verdad, que el Espíritu Santo del Señor. Este es el momento, hermanos. Y puede ser que estemos hablando algo diferente a lo que el resto está hablando. Y yo eso se lo he dicho y a veces hemos hablado con el grupo, ¿cierto? Nos sentimos quizás como que... Pero es necesario cuando uno mira el pasado, hermanos, que esta historia se está repitiendo, no hay otra.
Estamos en el desierto, nos han enviado y estamos divagando por el desierto. Y hasta que acabe la historia de este mundo, no hay nada nuevo bajo el sol. Y cuando eso dice es porque todo se repite, pero yo estoy convencida que esta es la última generación. Y estamos aquí en esta última generación. Amén. No sé si desean aportar algo, si no vamos a leer antes de que termine la parte de Sedequías. ¿Qué les parece? Sí, segunda de Crónicas. Muy bueno. Perdón, quería hacer una preguntita acerca del nombre del capellán del Congreso. Sí, ese apellido Barry, a ver, ya le confirmo. Barry Black se llama, Barry Black, es afroamericano, Barry Black. Gracias, Tommy. Listo, Jessy, ¿me colaboran leyendo esta y la siguiente, Lucy, por favor, la siguiente diapositiva? Claro que sí. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba por boca del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar fidelidad por Dios. Pero endureció su cerviz y obstinó su corazón en vez de volverse al Señor, Dios de Israel. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo fueron infieles en gran manera y siguieron todas las abominaciones de las naciones y profanaron la casa del Señor que él había consagrado en Jerusalén. Y el Señor, Dios de sus padres, les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Entonces él hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, y no tuvo compasión del joven ni de la virgen, del viejo ni del débil. A todos ellos los entregó en su mano. Es necesario que miremos qué particularidad quizás podamos encontrar a hoy el estado de la iglesia. En esta, antes de pasar a los siguientes versículos. Quizás no quise subrayar porque es como inducir y es bueno que nosotros mismos también podamos analizar con el Señor. Bueno, para mí me causó este párrafo, pues me causó algo como contundente, donde dice, pero endureció su cerviz y obstinó su corazón en vez de volverse al Señor. Y veo que eso está pasando en el pueblo de Dios ahora. Sí, señora. Eso creo que es una cosecha de lo que también viene atrás, ¿no? Sí, sí. Y mira lo que dice acá, yo quisiera llamarla, esta parte acá donde dice, asimismo todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo fueron infieles en gran manera, ojo, y siguieron todas las abominaciones de las naciones y profanaron la casa del Señor que él había consagrado en Jerusalén. Aquí nos está hablando que desde el mismo Seas hasta abajo, ¿qué? Pecamos. Porque a veces dice pecaron. Nehemías nos ha enseñado, Daniel también, hemos pecado. Casa y yo hemos pecado contra el cielo, contra Dios mismo. Hoy en día nosotros nos parecemos más a las naciones y hemos seguido todo lo que las naciones hacen. Y como organización eso es clave porque se ha hecho.
y bajo un liderazgo. Tal cual es lo que yo veo. Incluyéndome, sí, hemos pecado, hemos estado allí apoyando esas abominaciones, profanando la casa del Señor de distintas maneras que se ha profanado y se han cogido costumbres de las otras naciones, como dice acá. Y también han murmurado, mofado, olvidado a los profetas que desde el inicio el Señor mandó a Helen White, pero sigue mandando. Y esto mismo se cumple. Ese desprecio y esa murmuración sin base bíblica de cómo reconocer a un profeta es lo mismo que se está pasando hoy en día. Y a veces pensamos que despreciar es y mofar es reírse de ellos o alguna cosa, no. Es no leerlos, no apreciarlos, porque es palabra de Dios. Esa ya es una burla, es una mofa al Señor. Muchas cosas nos han metido en la cabeza que son tradiciones y no son cosas correctas. En eso debemos pensar. ¿Qué de lo que hace tiempo creemos realmente es tradición y no tiene un apoyo bíblico? Lamentar. Tremendo cuando dice acá, ¿ustedes qué piensan, hermanos? Dice, entonces él hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, y no tuvo compasión del joven, ni de la virgen, del viejo, ni del débil. A todos los entregó en su mano. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué cree que nos podrá acontecer ahorita? Porque el Señor ha mostrado que viene. ¿Quién sería el rey de los caldeos para esta época? Buena pregunta. Y el Señor siempre que establece un juicio o siempre que en las guerras a veces decía el Señor, no, conservan a los animales o a las mujeres, a los niños, pero cuando el Señor dice que no se conserve a nadie, como dice acá, y no tuvo compasión del joven, ni de la virgen, ni el débil, ni el viejo, es porque es como Sodoma y Gomorra, o sea, no, el Señor sabe por qué hace el juicio y por qué manda hacer eso, ¿no? Había un rey, un faraón que quiso castigar a los israelitas, me acuerdo. Creo que en la época de Josías. Josías por meterse allá, pues lo sacrificaron. Pero el Señor no permitió a los egipcios meterse con Israel, porque el castigo tenía que ser por mano del rey de los caldeos. Él estaba en la profecía. Entonces, por eso también tenemos que ver quién es el que el Señor va a usar para castigar a su pueblo. De Egipto a Babilonia, hay que meditar en eso. Bueno, veo también que esta parte, curiosamente, en el año 70 después de Cristo, tiene también una similitud y un paralelo, ¿no? Allá no se respetó ni el santuario, ni la Virgen, ni el viejo, ni ningún niño, nadie se respetó. Murieron entre ellos mismos, inclusive por la hambruna que sucedía. Se mataron entre ellos mismos. Empezaban a comer a sus niños, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Hermana Lucy. Hermana Lucy, por favor. Sí, bueno, dice, Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba por boca del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar fidelidad por Dios, pero endureció su cerviz y obstinó su corazón en vez de volverse al Señor, Dios de Israel. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo fueron infieles en gran manera y siguieron todas las abominaciones de las naciones y profanaron la casa del Señor
que él había consagrado en Jerusalén. Y el Señor Dios de sus padres les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Gracias, hermana Lucy. Sedequías, con paralelo hoy al señor Ted Wilson. No conozco el corazón, pero es evidente y escuché muchas veces que el pueblo esperaba que él fuera un Josías, que realmente empezara a tomar la batuta, a levantar el estandarte, a retomar todo el pasado, o sea, toda nuestra senda antigua, los libros, como líder. Fue pasando el tiempo y cada vez la iglesia durante este periodo, no quiere decir que los otros no, pero estamos hablando de este rey, fue llevando a una apostasía total al pueblo. Y lo podemos ver como el Señor ha mostrado, la escuela sabática, poco estudio, muchas cosas. Pero el Señor dice, curiosamente, hermanos, también, que Él reinó por 11 años. Y Tommy nos decía que este año se supone que se van a reunir. Y acá nos habla que Él reinó por 11 años. Este año llegamos al año 11, ¿verdad? Sí, es el año 11 de Ted Wilson. Hermanos, ¿qué va a suceder? No sé. Ciencia cierta. Sé que viene un zarandeo. Sedequías, pues ahí fue donde el tiempo también que se le dio a este pueblo de Judá. Y el Señor decidió que llevarlos en cautividad. Curiosamente, Mira, ese mismo tiempo, perdón, no tomé, ese mismo tiempo cubre y enlaza también con Oseas. Muy raro. Yo no creo en coincidencias, hermanos. Ahora sí tengo que... Qué pena, pero eso 2 de Crónicas 17, 11 al 16 no dice eso. Esa es la misma del 36. Ese es de 36, del 11 al 16. Sí. Yo me equivoqué, ya lo vamos a corregir. Es el mismo, sí, señora. Es el mismo porque ahí continúa. Incluso del 11 al 17 creo que es. Ok. Tommy, mientras eso yo voy corrigiendo y tú puedes ahí, por favor. sí, no, iba a decir que Sedequías inclusive se le dio el beneficio de quedarse reinando en Jerusalén y la instrucción fue muy clara: sométase a Nabucodonosor. No era más, porque ese era el instrumento que Dios había colocado. Y por puro orgullo, Sedequías se rebeló. ¿Y cómo terminó? Sin ojos y arrastrado allá hasta Babilonia. ¿Por qué? Por no atender la palabra del Señor. Dios quiera no pasen cosas terribles en esta época, pero puede volver a suceder. Bueno, hermanos, era hacer como una pequeña reflexión en este aspecto. El Señor decidió que hiciéramos como hincapié y lo resaltáramos en negrilla, porque esto ya se había tocado. Pero era evidente que necesitábamos tener esto en mente y de aquí en adelante seguir pidiendo como sabiduría de lo alto, discernimiento para poder seguir comprendiendo nuestros eventos. No sé si alguien desea aportar. Ya casi es la 1. No sé si paremos y continuamos las preguntas en la tarde. Sí, yo opino que sí, para quedarse como con este mensaje, ¿no?
y ya en la tarde continuamos las preguntas. Listo. Hermanos, espero que este repaso nos haya quedado más claros, un poco más. Los invitamos de verdad, con la ayuda del Señor Jesucristo, a mirar los verdaderos eventos que nos están rodeando. No repetir. Y está bien que ustedes también, de verdad, como siempre lo hemos dicho acá, ustedes mismos también vayan y estudien y escudriñen. Acá no el objetivo es que deben pensar como nosotros, no, pero pues hemos estado en oración y queremos traerle como este mensaje que el Señor nos ha dado y todavía nosotros no es que la tengamos 100% claro, estamos, ahí vamos con el Señor y con mucha oración. Los invitamos a ustedes también a que hagan parte. Es nuestra historia, somos la única generación, hermanos, que tenemos un privilegio tan grande porque podemos mirar atrás y casi toda la historia está contada. Solo queda una parte. Y esa parte la debemos escribir con Cristo. Esa parte nosotros debemos hacer parte, valga la redundancia, de esta parte, del final de esa parte de la historia. Y tenemos muchos privilegios, hermanos. Tenemos toda la documentación, tenemos todo, no es sino ir a buscar y con dirección del Espíritu Santo podemos seguir avanzando para honra y gloria del Señor. Mientras esto sucede, como sucedía con Josías, Ezequías, debe haber un reavivamiento y una reforma en nuestra vida. Debemos estar sujetos al Señor, sometidos al Señor, sometidos a Dios, y el diablo huirá de vosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y de esa manera iremos creciendo para su honra y su gloria. Es un llamado y aquí los esperamos nuevamente. Si alguien desea aportar algo, bienvenido sea, y cerramos con una oración. La hermana Marlene había escrito en YouTube que pide por favor oración por salud, por sus hijas y su nieto, para que lo puedan tener en cuenta la oración, por favor. Hermana Marlene pide por salud de sus hijas y de su nieto y de ella. Gracias. Bueno, entonces no sé si Tommy desea cerrar con oración o Jessy. Bueno, vamos a orar. Muchas gracias, Padre bendito. Nos has dado mensaje en esta hora. Nos has concedido poder meditar y reflexionar en estos eventos que sucedieron en la antigüedad y cómo encontramos varios paralelos con lo que estamos viendo ahora, Señor Jesús. Te rogamos, por favor, que agudices nuestro sentido espiritual, la capacidad mental que nos diste para meditar en las cosas de la palabra y podamos nosotros mismos llegar a una conclusión junto contigo, Señor Jesús, que tú nos guíes en el proceso de llegar a esas conclusiones y sobre todo tomar posiciones, que no nos dé temor tomar una posición que tal vez es la menos popular, Señor Jesús, bendito, tal vez es la del grupo pequeñito, la de los raros, pero así fue en la antigüedad, Señor Jesús. Al profeta Jeremías nunca lo quisieron, Señor. Y a todos los demás profetas nunca los quisieron, Jesús. Los hacían a un lado y los menospreciaban. No pensaban que era la palabra de Jehová. Tan ennegrecida estaba su sentido espiritual que no discernían que era Jehová el que les hablaba, Señor. Ruego a ti, Jesús, que los que estamos aquí en la verdad os hará libres podamos ser luz y no tinieblas. Que vayamos con cuidado, Señor Jesús, preguntándote a ti directamente en oración y no vayamos a caer en el error de despreciar a tus siervos los profetas, porque tu palabra dice que tú no harás nada sin que lo reveles a tus siervos los profetas, Señor. Concédenos, por favor, una tarde llena de paz, que podamos ir a almorzar, Señor, con espíritu agradecido, reverente. Podamos volver, Señor Jesús, por favor, reúnenos nuevamente en la tarde para seguir con las preguntas
Anímanos, Señor Jesús, a estudiar, a revisar los videos, a leer, Señor Jesús, a escudriñar tu palabra, Señor. Que se vaya el espíritu de la pereza espiritual, te lo ruego, Señor, en tu nombre. Lo pido, por favor, que se vaya a nuestros hogares y a nuestra vida y nos pongamos a dedicar tiempo a esto, Señor, te lo rogamos. Gracias, mi Señor, por la jornada que nos diste, el tema, la meditación, las preguntas que nos ayudaste a resolver. Quedamos en tus manos, en tu precioso y divino nombre, Señor Jesús. Amén. Perdón, hermanos, me falta la petición de la hermana Marlene. Señor Jesús, ponemos en oración a la hermana Marlene y a su familia. Ella pide por salud para ella, sus hijas y su nieto, Señor. Solo tú sabes su dolencia, solo tú sabes, Señor Jesús, cómo curarlos y te pedimos para que haya curación del alma y del cuerpo, Señor bendito. Que haya restablecimiento, esa sanidad y salud espiritual y física allí en su hogar. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén.